Misrachi Pregunta. Bienvenidos a Flor Misrachi Pregunta, hoy con Jorge Eduardo Ritter, analista político. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la Vamos invitación. a empezar por el tema obligado, defensor del pueblo. ¿Defensor del pueblo? Todo suyo. No, el defensor del pueblo no es todo mío. El defensor del pueblo, mira, ese es uno de los temas más controvertidos de la semana. Pero a mí me parece que, sin entrar en muchas consideraciones jurídicas, procedimentales, que hubo algo de apresuramiento por parte de la Asamblea. Incluso cuando digo apresuramiento, no es que se hubiera hecho rápido o despacio, sino que se hubiera hecho sin las consultas debidas de quién es quien tiene la autoridad para destituir al defensor del pueblo. ¿Y por qué causales? Yo le he escuchado a distintos abogados, yo mismo no he entrado mucho en la profundización del tema, si es la Corte Suprema de Justicia o es la Asamblea la que puede destituir. Un proceso que comenzó como acoso, terminó por negligencia, sin acceso al expediente, de manera que me parece que, como resumen, que de todo lo que se ha publicado y todo lo que se ha dicho y todo lo que hicieron los diputados, es que da la sensación de que había demasiado apresuramiento en resolver un problema, que si las causales se producían y la Asamblea tenía competencia, una semana más, 2 semanas más, 3 semanas más, no hubiera significado nada. El hecho de que hubiera sido tan express, una destitución express como la que produjo, deja un mal sabor, como que había unas segundas intenciones o una necesidad urgente de destituirlo. Y eso es lo ¿Por qué? El por qué sería, entraríamos al terreno de la especulación. Hay quienes dicen que era porque hay avidez por los puestos que eso implica, otros que se le están pasando una factura. Yo no quiero entrar en eso porque yo desconozco. Lo que sí es cierto es que hay una decisión política importante, porque solamente tuvo un voto en contra, hubo 65 votos, que incluyó a todos los partidos políticos y los independientes. Así es. De manera que allí no se puede hablar de una aplanadora PRD, por ejemplo, no se puede hablar de gobierno contra oposición, no se puede hablar de estructura política versus independiente. Hubo una coincidencia o hubo una unanimidad, casi unanimidad -1, que indica que había una decisión política de la Asamblea de que este señor tenían que destituirlo, lo tenían que destituir ese mismo día. Ahora nos queda Maribel Coco como defensora encargada. ¿Cuál es su opinión del tema? A mí me parece que Maribel Coco no reúne los requisitos, puede que los legales los cumplan, no sé si los cumple, pero ciertamente uno pediría o uno esperaría que la persona que va a ser defensora del pueblo, ya sea de carácter interino o mucho más si es de carácter permanente, tenga una hoja de vida intachable, tenga una hoja de vida que nadie pueda cuestionar y que, porque al fin y al cabo va a ser quien defienda los derechos humanos, y quien defiende los derechos humanos tiene que tener autoridad moral para hacerlo. Eso se lo atribuimos al defensor, bueno, ahora ex defensor, él la nombró. Él mismo la nombró. ¿Se hizo su cama? Pareciera ser que... ¿Cuáles son las consecuencias de lo que pasó en la Asamblea esta semana para el país? Bueno, para el país, yo no quiero decir que ya esto es lo que va a pasar, pero nosotros y en tus mismos programas los invitados se han quejado del presidencialismo exacerbado que hay en Panamá. Yo no sé si nosotros estamos asistiendo a un cambio en el que el poder lo está ejerciendo o la Asamblea está adquiriendo, yo no sé si legítimamente, pero está de todas maneras arrogándose unos poderes que antes, si los tenía, no los ejercía, pero ahora ciertamente... ¿O no lo demostraban? O no, lo tenían escondido. O lo ejercían bajo cuerda. Pero lo cierto es que ahora han mostrado las garras y la Asamblea está ejerciendo, en algunos casos como debe ser, en el caso como es
la citación a los ministros y a los altos funcionarios, responsabilidad que casi no cumplieron en los periodos pasados porque precisamente las aplanadoras estaban allí para impedir que los ministros fueran citados. Pero a la vez están citando contratistas, por ejemplo, empresas privadas. Están citando, y hay una interpretación que le he escuchado a diputados de que ellos tienen prácticamente la autoridad de citar a quien ellos quieran. Yo entendía que esa citación, pero repito, no quiero que esto sea una opinión jurídica final porque no he entrado a verlo. El reglamento establecía que eran aquellos funcionarios que la propia Asamblea había nombrado o que hubiera ratificado, y específicamente hablaba también de los ministros de Estado, etcétera. O sea, había como un listado de todos los funcionarios a los que la Asamblea podía citar. Sin embargo, eso se ha extendido ahora, se ha arrogado la Asamblea a unas funciones con contratistas del Estado que yo no sé eso hasta dónde puede llegar. Nadie le está poniendo el cascabel a ese gato. Están realmente haciendo lo que les parece y nadie está diciendo, bueno, ojo, eso no lo contempla la ley. La pregunta sería al revés. ¿Quién está autorizado para ponerle el cascabel a ese gato? ¿La Corte? Sería en última instancia la que lo puede poner, pero desafortunadamente lo que en Panamá se está exigiendo, le están exigiendo al presidente Cortizo, que no creo que tenga el látigo, no porque no lo quiera, sino porque constitucionalmente tampoco lo tiene, de ponerle el cascabel a ese gato. Que al final va a ser la Corte quien va a tener que definir de una manera contundente, delimitar esas funciones, salvo que en las reformas constitucionales ese problema quede resuelto y quede resuelto de manera meridiana, de manera contundente. Esto es así y ya no se puede salir. No creo que eso vaya a pasar por las reformas que pide la concertación, no creo que eso vaya a ser el caso. Vamos a un cambio, vamos a volver y a hablar sobre justamente las reformas y sobre la separación de poderes del Estado. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Jorge Ritter. Esto es Flor Misrachi Pregunta. Ya de vuelta con Flor Misrachi Pregunta, hoy con el analista Jorge Ritter. Doctor, en el bloque pasado usted hablaba de que Nito Cortizo no tenía la facultad constitucional para ponerle cascabel al gato a la Asamblea. ¿Debería o no debería opinar? Siempre decimos que los presidentes se metían demasiado en la Asamblea. Ahora que no se mete nada, decimos métete. Sí, entonces, por eso, esa es la dicotomía que uno espera demasiado de los presidentes. A mí me luce que el presidente Laurentino Cortizo ha respetado la institucionalidad, ha respetado la separación de los poderes. A lo mejor le estamos pidiendo demasiado porque estamos acostumbrados a que los presidentes se metan. Yo no creo que el presidente faltaría a su responsabilidad constitucional si diera una opinión, no jurídica, porque la jurídica al final la tiene que dar la Corte, pero sí un llamado, no de atención, sino un llamado a que se sienten que ya lo hizo una vez, no solamente durante para el tema su de las campaña, migraciones, pero lo hizo ya con todos los órganos del poder, con la Procuraduría, con la Corte Suprema de Justicia, con la Asamblea, para llegar a un consenso. Al fin y al cabo, él es el coordinador de la administración pública y yo creo que al final es el que corre con la responsabilidad. La factura política se la pasan siempre al presidente de la República, tenga o no que ver en el asunto. Además, como en efecto están diciendo, el PRD y su bancada están contra la agenda que está proponiendo el Ejecutivo. Yo no creo que estén en contra. Lo que pasa es que estamos asistiendo a un fenómeno único en la historia política de Panamá, y es que el presidente que ha llegado al poder no es parte de la estructura tradicional del partido, de la cúpula del partido. O sea, él llegó de abajo hacia arriba con una votación récord ganó la primaria, pero nunca nunca ha sido secretario general del partido, no ha sido pertenecido siquiera al CEN.
en todos los presidentes anteriores que ha tenido el PRD, es decir, Ernesto Pérez Valladares y Martín Torrijos, llegaron montados en la Secretaría General del partido, con un cierto ascendiente sobre la estructura y la cúpula del partido político. No ha sido ese el caso de Laurentino Cortizo. Entonces, estamos asistiendo a ver cómo las aguas se manejan en un ambiente que hasta este momento no conocíamos. Vamos a seguir con el tema de reformas constitucionales. Usted hablaba de que no le veía mucho futuro a eso. No le con veo lo mucho que futuro. vio, no le ve por qué. Bueno, hay varias razones. Una es que realmente la reforma no entra a reformar, perdón por la redundancia, la verdadera estructura del partido, de la asamblea, del órgano legislativo. Cambia algunos asuntos, sobre todo el que los magistrados juzguen a los diputados y los diputados a los magistrados, pero en general... Pero tampoco lo resuelve. Bueno, crea una tercera figura que entonces se hace un triángulo, que ninguno juzga, no hay correspondencia en el juzgamiento. Exacto. Pero eso puede resolverlo. Lo cierto es que quita ese cordón umbilical que hay entre los dos órganos del poder. Lo que se propuso, vamos a comparar, o sea, lo que se propuso, ¿le parece que es el problema o que vaya a pasar por la Asamblea es el problema? Las dos. A ver, primero, para mí la reforma constitucional tiene un pecado de origen, y el pecado de origen es que no fue iniciativa del gobierno, fue iniciativa de un asunto que se llama concertación nacional, que esa concertación le presentó al presidente lo que originalmente iba a ser la base de su propuesta, no se convirtió en la base de su propuesta, sino en su propuesta misma. El Consejo de Gabinete lo pasó al día siguiente de haberlo recibido. Lo pasó sin escalas y a la Asamblea. Entonces, si esto fracasa, ¿quién va a cargar con la culpa? ¿La concertación o el órgano ejecutivo? Esa es la gran pregunta. No, yo no... Ante la ciudadanía, la concertación, ¿cierto? La ciudadanía de la concertación. Pero es que eso tiene una consecuencia posterior, que es que el presidente dijo en campaña, y lo dijo en distintas ocasiones, que si no se pasaba esta reforma, la reforma, como que él mismo dijo, había algunas líneas rojas sobre las cuales no se podía pasar, entonces convocaría a una asamblea constituyente. Entonces, estamos ahora ante la posibilidad de un fracaso de la concertación, porque en mi opinión, y esta es una opinión que seguramente no comparte muchas personas, yo creo que ese es un proyecto que carece de legitimidad. Carece de legitimidad porque yo no veo, ni yo puedo estar de acuerdo con que unos 22 organizaciones o gremios o sectores de la sociedad civil sean los que digan, por ejemplo, quiénes van a ser los magistrados de la Corte. ¿Cómo hubiera sido adecuado hacerlo? Yo creo que la responsabilidad debe seguir siendo del presidente de la República y de la Asamblea. Para eso los elegimos. Cuando nosotros elegimos un presidente, no es porque sea de un partido X o no, sino los elegimos con todas sus responsabilidades. Bueno, a ti te va a tocar designar a los miembros de la Junta Directiva del Canal, a ti te va a tocar designar a los magistrados de la Corte, si fuera el caso del procurador. ¿Y el caso de la designación de los magistrados, cómo piensa entonces que se debería hacer? A mí me gusta el sistema, pero es un sistema autorregulatorio, que es el que los presidentes, pues especialmente el presidente Martín Torrijos y el presidente Cortizo, han aceptado que sea el Consejo, el Pacto de Estado por la Justicia. El Pacto de Estado por la Justicia es la entidad que para mí tiene legitimidad porque el presidente se la dio. No es legitimidad que tenga por la Constitución, ni tenga absolutamente ninguna cabida poner eso en la Constitución. El presidente es quien tiene la facultad de nombrar, la Asamblea es quien tiene la facultad de ratificar. El procedimiento que escoja el presidente y el gabinete para ver cómo designa lo que es una potestad constitucional es otra cosa. Pero a mí me parece que introducir estos elementos extraños de que personas que no han sido elegidas por nadie o que al menos no se han sometido al escrutinio de las urnas
sean los que escojan los magistrados, o siquiera sean los que dejan escoger las ternas, a mí me parece completamente inadecuado, y creo que eso no aborda lo esencial de un sistema que realmente ha colapsado. Nosotros en esta reforma, yo no veo de aquello que se hablaba de que el presidencialismo exacerbado había que eliminarse, no lo veo. No veo cómo se cambia el modelo de gobierno que nosotros tenemos. Ni el de los circuitos. Tampoco. Bueno, los convierten casi todos plurinominales, excepto algunos de las comarcas, pero es que ese tampoco es que de ahí a que sea realidad es otra cosa. Y vamos a ver, esto es lo que se ha presentado, vamos a ver qué sale de allí. En primer lugar, qué sale de la Asamblea. Y en segundo lugar, que lo que salga si lo que va a salir de la Asamblea es lo que la gente finalmente va a aprobar. Evaluación del presidente en una frase corta. Los primeros 100 días. Me parece artificial habernos autoimpuesto, medios y gobierno, 100 días para hacer ningún tipo de evaluación. 100 días no significa nada. 100 días es muy poco tiempo. Hemos heredado esa tontería de que a los 100 días hay que evaluar a un presidente. 100 días, si acaso alcanza para ver el talante de un ¿Pero habría presidente. que darle 100 días a un gobierno o eso solo para los matrimonios? No, para los matrimonios es demasiado. Para el gobierno es muy poco. Contralor PRD, ¿confía? Es la decisión de la Asamblea. Yo hubiera preferido que la Asamblea tomara una decisión al margen del partido político. Por último, caso Martinelli. Estoy como todo el mundo, a la espera de que la Corte, de que la Corte se pronuncie y le dé punto final, le ponga punto final a esta saga de tantos años. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Y a ustedes gracias por acompañarnos también. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Jorge Ritter.